Pasada estuve hablando, traje un tema que tenía años que no lo predicaba. Y yo creo que es un tema que hoy en día se necesita más que nunca. Y es acerca de la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Digan conmigo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la semana pasada estuve enseñando acerca de la paz, de lo que qué dice la paz, que podamos entenderlo, porque hay un mal concepto de lo que es. Y este sistema del mundo ha querido secuestrar esa palabra o ese término para darle una definición errónea porque no es completa ahora. Entendamos esto, que la paz que Dios habla en su palabra es una paz que sobrepasa todo entendimiento y el sistema mundano opera con el intelecto humano, en el humanismo, por eso ellos no comprenden esa paz. Por eso ellos no comprenden esa paz. Ellos por eso es que muchas veces intentan usar métodos humanos para poder adquirir lo que solamente viene del príncipe de paz. Intentan usar la meditación y todo esto. Eso es un error muy grande. Y el método que este sistema del mundo usa o que le presenta a la humanidad que no conoce al príncipe de paz, tristemente, es un método que abre al ser humano para ser vulnerable a influencias demoníacas aún de poseerla. Eso se ve en el yoga, eso se ve en todas estas prácticas, porque todo esto que intentan hacer para adquirir la paz, todo esto se origina también con religiones paganas que se conectan también en el ámbito espiritual con el reino de las tinieblas. Y muchos no lo hacen, muchos practican el yoga no sabiendo el origen de la yoga. Así que si tienes, dile al que está a tu lado, no practique yoga. Si no tienes el conocimiento o el origen detrás de esto, ¿verdad? Porque es algo que la gente hace, porque el sistema del mundo lo presenta buscándole solución o esperanza o opción a la humanidad de lo que Dios, solamente Dios puede suplir, queriendo encaminar al hombre a querer intentar de hacer cosas con métodos humanos, no sabiendo que todo lo humanista, especialmente en esta generación más que nunca, lo humanista se conecta con los cinco sentidos que opera siempre en la carne, en el yo, en el egoísmo. Y eso no funciona de esa manera. La paz de Dios, y le estuve hablando acerca de cómo Satanás siempre busca en robar nuestra paz. Y le expliqué el por qué, tres razones de por qué. Quiero darle solamente un repaso. Número uno, Satanás siempre quiere parar el fluir de la paz en ti. ¿Por qué? Porque la paz es uno de los medios que Dios te habla. No importando lo que esté pasando, lo que esté sucediendo. La paz de Dios, si quiere que Dios te hable o es una decisión crítica que tienes que tomar, y dentro de esa decisión crítica, entre las opciones, sientes ansiedad, pues conéctate con Dios. Porque muchas veces Dios te va a hablar con una paz que sobrepasa todo entendimiento para que entonces lo que es su voluntad te pueda llevar en paz para que lo hagas. Todo lo que es la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando Dios te apunta, te habla o te dirige a su perfecta voluntad, vas a sentir paz. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Satanás quiere parar ese fluir de la paz de Dios, número uno, porque es una de las maneras que Dios te confirma que estás en la voluntad de Dios. Si vas a tomar una decisión o tienes que tomar una decisión, entre las opciones, una de ellas no te da paz, cesa en el momento, no tomes esa decisión hasta que Dios no te afirme, confirme, requete, confirme. Y es aquí donde vas a sentir paz o vas a tener esta paz que Dios te confirma. También les hablé de que Satanás siempre va a querer parar el fluir de la paz en ti, porque la paz, si te roba la paz, te va a agotar mentalmente y emocionalmente. La paz de Dios, cuando viene sobre ti, viene no como un sentimiento, viene como un fruto del Espíritu, que es una sustancia. Digan conmigo, la paz de Dios es un fruto del Espíritu. Por eso no es algo emocional o algo de sentir. ¿Por qué? Porque los sentimientos siempre van con los cinco sentidos. En otra palabra, la paz tuya no depende por los cinco sentidos, lo que tú ves y lo que tú escuches. La paz no viene de esa manera. Entonces, si es por lo que yo veo y lo que yo siento en el momento, entonces eso significa que lo que está en el exterior gobierna mi interior y gobierna y determina si yo tengo paz o no. Y eso no funciona. Dile que está a tu lado, eso no funciona de esta manera. Y le voy a explicar por qué. Porque la paz no viene de ningún método humano, ni nada de los cinco sentidos, ni nada dentro de este ámbito físico, sino que viene del príncipe de paz.
Lo tercero de también porque Satanás quiere robarte la paz es porque él quiere paralizarte. El que no tiene paz entra fácil a un nivel de depresión, un nivel de ansiedad. Esto te impide ver claro, te impide ver, escuchar, percibir y saber qué decisión tomar, hacia dónde ir y qué tú debes hacer. Entonces, ¿qué Satanás quiere? Él quiere robarte la paz, o yo, mejor dicho, ¿verdad? Que se escucha de que te roba la paz, pero la verdad que la paz de Dios está en ti porque la presencia de Dios está en ti. La paz de Dios siempre va a estar en ti. Satanás se dice que roba la paz, pero lo que realmente Satanás intenta es parar el fluir de la paz que hay en el Espíritu de Dios que hay en ti. Ese fluir de la paz viene del Espíritu a tu alma. Y es aquí donde tu mente está clara. Y vamos a terminar esta segunda parte de esta serie. Entender de que la paz es una sustancia, es un fruto del Espíritu que viene a ti y es para fortalecerte, darte ánimo. La paz siempre va conectada con la fe. La paz y la esperanza y la fe siempre van juntas. Porque la fe es creerle a Él. La esperanza es aquello que tú le estás creyendo a Él. La fe es creerle a Dios y que Dios lo va a hacer. La fe no solamente es creer en que Dios existe. La fe es creer en Dios y que Él lo va a hacer. Digan conmigo, yo creo en Dios, creo en el Señor y creo en que Él va a hacer lo que Él me promete que va a hacer. Las promesas de Dios son claras. Y la Escritura dice que las promesas de Dios son sí y ya eso es todo. Si son sí y amén, eso significa que ya yo puedo tener paz en aquello que es sí y amén, porque tengo la palabra de Dios en mí, la tengo centrada en mí. Ese es mi enfoque. Eso me da paz. A mí me da paz cuando leo las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes abren la Escritura en tiempo de crisis? En tiempo de aflicción, abre la Escritura, Dios te va a hablar. Cuando Dios te habla, vas a sentir paz. Y no es un sentimiento que vas a sentir en el momento porque solamente abre la palabra. No, es una sustancia que viene del Espíritu de Dios en ti, que te da esa certeza, esa convicción que Dios se conecta con la fe, que lo que Dios promete se va a llevar a cabo en tu vida. Dicen amén a eso. Ahora, Satanás no puede robarme a mí la paz porque número uno, no es que él que me la da Dios. Pero vamos a ver de cómo la paz se conecta con la mente, con el corazón. La pregunta es, ¿qué estás pensando últimamente? ¿Qué es lo que más contempla? Porque aquello que tú más contempla, aquello que tú más piensas, eso que tú más contempla puede llegar a ser una realidad, aunque no lo sea, puede llegar a ser una realidad y tú creerla y parar el fluir de la paz de Dios en ti. ¿Por qué? Porque estás desenfocado, estás poniendo tu enfoque, estás poniendo tu mirada en lo que no es y lo que no debe ser, y mucho menos en las circunstancias externas que siempre están sujetas a cambio. Todo lo físico, no importa lo que estés enfrentando, todo lo físico está sujeto a cambio. Dice a mí, acabé de cumplir 49 años. Quise decir 39, pero 49. Acabé de cumplir 49 años y le doy gracias también a la linda iglesia que en mi cumpleaños ahora, el miércoles, cumplí 49. Amen. Praise God for that. Pero me están saliendo canas, que el año pasado yo no tenía. Eso es una realidad. Dile que está a tu lado, todo cambia en la tierra. Eso siempre te tiene que dar un sentido de esperanza, que todo está sujeto a cambio, especialmente si tienes un Dios poderoso. Porque no importa lo que estás enfrentando en el momento, si Dios es poderoso y tú crees la promesa, ya lo que está en el externo, ya eso es temporero, está sujeto a cambio. Está sujeto al Dios todopoderoso que tiene todo poder, que desata una palabra y todo cambia en todo tu interior y en todo en el exterior. Esa es mi plena paz. Que lo que yo veo no es lo que me domina. No va a dominar la mente. No me va a dominar mis pensamientos. No va a ser una realidad de mi vida, porque el Dios que yo conozco, la única verdad absoluta que no cambia, es la palabra de Dios. Cuando yo tengo la palabra de Dios es sí y amén. Una tormenta, una circunstancia, ¿qué es lo que yo veo? Veo una tormenta, veo una montaña. La Escritura dice que si solamente tiene fe, ¿del tamaño de qué? De una semillita, de una mostaza. Dice que tú le vas a hablar. En otra palabra, Dios afirmándote la autoridad que tú tienes como hijo de Dios. Porque desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó para que aquí en la tierra ellos pudieran ejercer el dominio y el señorío con la presencia de Dios y con todo lo que Dios le ha dado. Y una de ellas es la palabra, el declarar la palabra, el desatar la palabra.
una de las maneras de cómo se manifiesta la paz en tu vida y en todo tu alrededor, especialmente en el hogar, la pregunta es: ¿qué es lo que sale de tu boca? Porque hay poder en la palabra, porque hay poder que con la fe puedes mover montañas. Esa es la autoridad, y cuando se trata de montaña, habla de influencias demoníacas o situaciones que quieren levantarse en tu vida, que quieren ser oposiciones o quieren impedir el avance al otro lado. Entonces, cuando viene esa montaña, tenemos esa autoridad dada por Dios. Entonces, la paz, y lo puede anotar, uno de los medios de cómo usted puede traer cambios en todo su alrededor es a través de desatando esa paz, declarando la paz sobre su vida. Y mucho el pueblo de Dios, los judíos, desde siempre han tenido esto de cultura y lo han entendido por la palabra. Ellos, la paz en el griego original, en el hebreo original, es la palabra shalom. Quiero darle definición de lo que es la paz. Lo puede anotar. ¿Qué es paz? La palabra paz en el hebreo original es la palabra shalom. Digan conmigo shalom. Esta palabra, número 1, significa estar sin carencia, ruptura o desorden o caos en la vida. Anótelo. Es estar sin carencia, ruptura, desorden o caos en la vida. Cuando tiene paz. Pero pastor, ¿cómo puedo tener paz en medio de una crisis? ¿Cómo puedo tener paz en medio de un proceso de divorcio? Es que eso es en el ámbito externo. Eso no puede parar el fluir de la paz de Dios que hay en ti. ¿Por qué? Porque la paz viene basado a lo que Dios te promete. Por eso la paz se conecta con la fe. Dios te promete en su palabra y Él te da la fe para creerla, pero también te da esta sustancia de poder que te mantiene firme en lo que Él continúa obrando en aquello que tú ves como realidad en el exterior. Y digo realidad porque mucha gente dice, he escuchado esto, donde mucha gente dice: no, pero hay que ser realista. Yo sé que el Dios que tú conoces, yo sé que tú crees en Dios, pero tiene que ser realista. Mi realidad es lo que mi Dios me promete, que aunque en lo externo no lo veo así, pero creo en el Dios poderoso que lo va a hacer así como Él lo promete en la palabra. Esa es la fe que nosotros tenemos. Entonces, si la fe es basado a lo circunstancial, lo que yo veo con los 5 sentidos, hay un problema muy grande. Que si todo cambia, la paz cambia. Entonces, si yo tengo paz basado en lo que estoy viviendo en el exterior, hay un lío muy grande. Nunca voy a tener paz porque los problemas siempre se van a levantar. Pero la confianza que yo tengo es en aquel que me va a dar la paz, en lo que Él entra en el proceso necesario para traer los cambios o traer los milagros en mi vida. ¿Tiene sentido eso? Esta paz no puede ser basado a lo que los 5 sentidos, lo que yo veo, los problemas y todo esto. No puede impedir, eso no debe, dile que está a tu lado, eso no debe impedir el fluir de la paz de Dios en tu vida. Si la paz entonces, número 1, significa estar sin carencia, ruptura, desorden o caos, pero no es lo que yo veo en todo mi alrededor. La paz yo la tengo y Dios la deposita para que yo me pueda mantener firme, confiado en Él, con la fe, junto con la fe, en mi mente, en lo que Él continúa y haciendo que lo que esté alrededor se sujete a las promesas de Él. Así son los procesos de Dios. Los procesos es el método de Dios obrar en tu vida, necesario primordialmente para trabajar contigo y con tu carácter. Los procesos de Dios en la vida son muy buenos. Muchos de ellos son difíciles. Y son necesarios. ¿Por qué? Porque nos reforma, renueva muchas veces nuestra manera de pensar, nos lleva a conocer más a Dios. Hay muchas razones de por qué, y Dios siempre obra de diferente manera en diferentes aspectos, sea en la finanza, en su matrimonio, con sus hijos, con su persona. Dios es un experto de perfeccionar nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un caso que está a tu lado, dice: un experto de pulir mi carácter contigo. Es así. La gente más cercana, ¿verdad? La gente más cercana, la gente con quien nos más familiarizamos, con ellos somos pulidos. En tu trabajo eres pulido en todo tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere pulir? Tu carácter tiene que parecerse al de Cristo. Tu carácter, dile que está a tu lado, tu carácter tiene que parecerse al de Cristo. Tiene que parecerse de Cristo. Si yo comparto mi testimonio, sé que hay personas que no han escuchado mi testimonio, le hablo de mi pasado, impresionante. Hay gente que me han dicho: pastor, pero usted no lo parece. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Que no se parece, no parece. Porque la escritura dice que Él tiene que poner, nuestro carácter tiene que alinearse con el carácter de Cristo. Y es un proceso eso.
esto, es un proceso. Mientras tanto, Dios te da la paz para que pases el proceso, donde tú no eres movido, no eres gobernado, no eres influenciado por lo que está sucediendo en tu vida hoy, porque estás sujeto a cambio. ¿Estamos claros en eso? También la paz, que significa paz, también lo puede anotar, también significa restablecer y reparar relaciones. Restablecer y reparar relaciones. Isaías 9:6 también dice que Cristo es el príncipe de paz. Ahí hace un anuncio antes de la venida de Cristo, dice y proclama que Cristo es el príncipe de paz. Así que si tienes a Cristo como Señor y Salvador, tienes la fuente de paz en tu vida. Si Cristo es tu Señor y Salvador, la paz va a reinar en tu vida. Esa paz que te va a mantener firme, te va a mantener en el momento firme, confiado en Dios, en su palabra y en su poder divino para llevarlo a cabo. Ahora, ¿cómo viene la paz a tu vida? Y me gustaría que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 1. Quiero mantenerme en Romanos. Quiero darle 3 versículos poderosos en el libro de Romanos. Esto es muy importante entender de cómo viene la paz a nuestra vida. Quiero dar 3 versículos. Esto ya estoy entrando a la segunda parte de esta serie. ¿Cómo viene la paz en la vida? Aquí lo dice claro. Si Cristo es el príncipe de paz, ¿cómo conectamos entonces a Cristo como príncipe de paz en nuestra vida y que esa paz siempre esté fluyendo en nosotros? Y digo fluir porque la paz se inicia en ti, pero tú determinas también la paz. La paz no solamente está en ti, la paz también tiene el poder para manifestarse en tu atmósfera también. Y lo vamos a leer ahora, porque la paz también es parte del reino. Anota esto de la paz. La paz es una característica, es un atributo y característica del carácter de Cristo. Es un atributo, la paz es un atributo de Cristo. Y describe también su carácter, que Él es el príncipe de paz. Ahora veamos esto. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificado por la fe. Digan conmigo, yo he sido justificado por la fe. Ahora, ¿qué significa ser justificado? En inglés means right standing. You're in right standing. Estar en rectitud con Dios. Entonces, por lo que hizo Cristo en la cruz, el pecado te separa de Dios. El pecado, antes de recibir nosotros a Cristo, lo que Él hizo en la cruz, antes de nosotros haberlo recibido o profesarlo, antes de nosotros haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, sabemos que todos tenemos una deuda con Dios. ¿Una deuda de qué? De pecado. Pero la Escritura dice que como Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, ya somos perdonados. Al ser perdonados, somos justificados. Al ser entonces justificado con Dios, la Escritura dice, tenemos paz para con Dios. Pero ¿sabe qué? Yo nací y me crié en este país. I'm very fluent in English. Estoy orando por ese servicio en inglés, que Dios me dé la oportunidad. Cuando yo me convierto y Dios me dice, yo hice inglés desde kindergarten hasta la universidad. Y yo hubiese querido ser un predicador en inglés. Y Dios me dijo, prepárate porque te voy a usar en el pueblo hispano. Y yo nunca me eduqué ni aprendí. Pero con una Biblia en español empecé a hablar y también a educarme, a prepararme y refinarme. Gracias a Dios se ha cumplido eso hace 20 años atrás cuando Dios me lo reveló. Se está cumpliendo, ¿verdad? Pero en la parte gramatical, esta parte aquí donde dice tenemos paz para con Dios, esa parte para con Dios o tenemos paz con Dios, esa palabra para, tenemos paz para con Dios, esa palabra indica que la paz que Dios nos da es para algo y explica para qué. Para con Dios, esa palabra con también significa relación o lleva o con lo que sea que la palabra o el prefix de la palabra con cualquier palabra es en relación. En otra palabra, tenemos paz para esta relación con Dios. Así se puede interpretar mejor. Tenemos paz para la relación que tenemos nosotros con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene sentido eso, ¿verdad? Entienda esto, porque esto es muy importante. Porque si la paz, una de las definiciones de la paz es restaurar y reparar relaciones con los demás. Porque uno de los impedimentos del fluir de la paz que tú quieres en tu vida es una de ellas, una de las primordiales. ¿Sabes cuál es? La falta de perdón. La falta de perdón va conectado con el resentimiento, con la amargura.
y es como un cáncer que te va comiendo, y eso impide el fluir de esta verdadera paz que te puede mantener firme en medio de las circunstancias difíciles. La falta de perdón, tristemente, en tu corazón te va comiendo como un cáncer, y es uno de los impedimentos. Esto impide que el fluir de la paz, esta sustancia, este poder de Dios que te mantiene firme, confiado, creyendo en Él, esperando en Él, esa paz. Ahora, entienda esto: si usted no se ha reconciliado con Dios, y la reconciliación viene por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, usted lo recibe como Señor y Salvador, recibe el perdón de Dios y estás en rectitud con Dios. Por eso adoramos a Cristo. Vamos, alguien diga amén. Adoramos a Cristo, ¿por qué? Por lo que hizo. Ninguna otra religión te va a ofrecer el perdón de pecado por la paga de tu pecado. Te pueden ofrecer el perdón que Dios, por amor y misericordia, pero alguien tiene que pagar por el pecado. Dile que está a tu lado: alguien tiene que pagar por lo que yo he hecho. No lo tienes que pagar tú. No solamente el Cristo, que es Dios, que tomó forma de hombre, que nunca pecó. Ninguna religión existe, ningún líder existe o existió sin pecado. Número uno, ninguno de ellos murieron como mártires, pero ninguno de ellos murió para pagar o calificaron para pagar por tus pecados o el mío, porque todos eran hombres pecadores. No solamente eso, al tercer día Cristo resucitó. Hoy en día Mahoma todavía está en su tumba. Mahatma Gandhi todavía está en su tumba. El Buda también está en su tumba. Todito todavía está en la tumba. Ninguno de ellos ha resucitado. El único que ha resucitado es el Cristo de la gloria. Es el único que me da esperanza, que murió, pagó por mis pecados para ser justificado. En otra palabra, para darnos, rapidito, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Qué pasa? Que si no tienes paz con Dios, es difícil tener paz con los demás. Si tú no reconoces que Cristo te perdonó, te limpió, y todo tu pasado y pecado dice que lo echó a lo fondo de la mar, eso significa entonces que ya Dios no toma en cuenta esos pecados del pasado. Yo sé que hay uno que se pone en todo el equipo de bucear y se van al agua a recordarse y todo esto. Así no funciona. La Escritura dice que Dios tomó todo esto y lo echó a lo más profundo de la mar. Si Dios perdonó mis pecados, todo lo que yo he hecho en el pasado, y si pongo en la balanza todo lo que yo he hecho en mi pasado y pongo en el otro lado lo que fulano o prensejo me hizo a mí, ¿cuál tiene más peso? Todo lo que yo he hecho en el pasado. Si Dios a mí me perdonó y me justificó solamente yo teniendo fe, no por buenas obras, gente, eso no funciona. Dile que está a tu lado: las buenas obras no funcionan. Ayer salimos a evangelizar y nos encontramos con gente que decía: no, yo no le hago mal a nadie, no, o sea, como que no necesitaban a Dios, no tomando en cuenta que somos todos pecadores. Dice la Escritura, todos nosotros somos pecadores. El pecado te separa de Dios. Él tomó todos nuestros pecados, en la cruz fue clavado. Dice la Escritura que con Él fuimos juntamente crucificados, para que todo nuestro pasado ya entonces sea perdonado, somos justificados. Al ser justificados se cumple lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 10. ¿Qué dice ahí? Porque si siendo nosotros enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de Jesús. Mucho más entonces, estando reconciliados, seremos también salvos por su vida. En otras palabras, siendo reconciliados con Dios, nosotros podemos tener esperanza para todo lo que Dios va a hacer en mi vida y todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque hemos sido reconciliados con el Dios que nos ha justificado, con el Dios que nos has hecho o nos ha reconciliado, para que con Él estemos en rectitud. Cuando tú estás en rectitud con Dios, vas a tener paz, porque sabes que tu relación con Dios ha sido restaurado y que Él es el Padre. En Cristo Jesús Él nos salvó. ¿Están de acuerdo conmigo? Quiero llevar a otro versículo, Romanos capítulo 14 versículo 17. Y aquí podemos entender de cómo esta paz que viene a nuestra vida, esta paz que viene a través del Espíritu en nosotros, es una paz también que viene y se desata en la atmósfera. Por eso la Escritura dice que cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio, que cuando toque y entre en una casa, si es recibido, desata la paz. Si no, recoge tu matete, límpiate el calzado de los pies y dale. Porque no quieren la paz, no quieren lo que uno
lo que uno tiene para ofrecerle. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la tierra desatamos también esa paz, y esa paz es lo que arropa la atmósfera. Vea lo que dice Romanos capítulo 14 versículo 17. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y aquí explica qué es. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea que el reino de Dios no consiste, este gobierno de Dios en mi vida, y la paz que viene, o la paz que viene de Dios, no es basado a que si tengo de comer o tengo de beber. No funciona de esa manera. No. Dios siempre suplirá. Esa es su promesa. Dios siempre suplirá. Pero el reino de Dios consiste en ¿qué? En la justicia de que hemos sido reconciliados con Dios. Hay mucha gente que no tiene este conocimiento. La gente piensa que por naturaleza y por ser humano simplemente todos estamos conectados con Dios. Y la escritura dice no. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios y el pecado no pueden ser uno. No consiste, no es de esa manera. Por eso necesitamos, y por eso nosotros no le entregamos nuestra vida a Cristo hasta que no tenemos la revelación, hasta que nos cae la revelación de que necesitamos la salvación. Necesito un Salvador. ¿Cuántos de ustedes le entregaron su vida a Cristo cuando le llegó la revelación de que necesitas un Salvador? Versículo 7 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ¿qué más? Paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Esa paz del reino, esa paz donde se establece el reino, tenlo por seguro, ahí está el potencial para desatar la paz en la atmósfera. Nosotros somos unos portadores de paz. Donde nosotros entramos, tenemos la autoridad también de cambiar la atmósfera por el poder de la presencia del Espíritu de Dios que está en nosotros y alrededor de nosotros. Esa paz es lo que arropa toda la atmósfera para que entre en acuerdo con la paz interna que Dios puso en ti. Entienda esto: tu paz no puede ser basado a lo que tú ves o lo circunstancial. No puede, no debe. Así no funciona. La paz, lo leemos, la paz viene ¿de quién? Del príncipe de paz, que es en el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, quiero guiarlo entonces a Isaías capítulo 26 versículo 3. ¿Cómo yo entonces puedo lidiar o cómo conecto la paz de Dios en mí y el problemota, la crisis que estoy enfrentando afuera? Buena pregunta esa. Dale un paso que está a tu lado y dice: apunta. Aquí está claro. ¿Por qué? Porque vemos en todas las escrituras donde podemos ver paz, vemos que apunta a Dios y el príncipe de paz y el Dios de paz. El príncipe de paz, el Dios de paz. Y después entonces cuando vemos en la escritura también acerca de paz, habla acerca de paz en nosotros. Pero vamos a verlo con más detalle. Isaías 26:3 dice: esta es una promesa poderosa de Dios. Y aquí puede anotarlo: ¿cómo yo puedo recibir la paz? ¿Cómo podemos recibir? Pero no solamente recibir la paz, pero ¿cómo podemos mantenerla? Isaías 26:3 dice: esto es una promesa de Dios poderosa. Dice que tú guardarás en completa paz. El guardar esa paz es en el interior y en todo el exterior. Pero tú vas a guardar, Dios promete que Él guardará en completa paz aquello que, atención, wait right here, wait a minute. Requisito: la promesa de Dios, muchas de ellas, no todas, muchas de ellas vienen con una responsabilidad que nos toca a nosotros. Hay muchas promesas, la mayoría de las promesas de Dios, toma en cuenta, Dios necesita de tu parte. Y aquí donde yo tengo este problema con la hipergracia, que lleva la gracia a otro nivel, donde tú no tienes que hacer nada porque ya tú eres bendecido. Tú no tienes que hacer nada porque ya esto, de lo otro. Y la responsabilidad de nosotros, y lo que nos corresponde a nosotros. Dios no nos alcahueta a nosotros. Dios tiene que madurarnos a nosotros. Y es aquí, entienda esto, que si Dios creó la tierra para que el ser humano la administrara en su gracia, sabiduría, su presencia y su poder, todavía está la responsabilidad en nosotros aquí en la tierra y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Y aquí hay una responsabilidad que Dios te dice. Él te promete la plena y completa paz de Dios estará y te guardará a ti sobre aquello que pensamiento en Él perseveran. ¿Por qué tus pensamientos, o por qué yo permito que los pensamientos míos perseveren en la crisis que estoy mirando cuando conozco un Dios más grande que esa crisis? ¿Alguien dice amén a eso? Cuando tú permites que la crisis
Tome dominio de tus pensamientos. ¿Qué fluir de paz va a haber ahí? No va a haber fluir de paz. Y es que estás confiando más en lo que estás viendo en el ámbito físico. El ámbito físico no te puede gobernar a ti. Tú estás diseñado para gobernar el ámbito físico. Entra eso, tiene eso. Tú no estás solo. Tienes a un Dios grande, poderoso. Murió para pagar por tus pecados, para darte esperanza a la paz de que si ya tú has sido reconciliado con Dios, tú no estás solo, tú estás con un Dios bien grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gente, esto no se lo digo como algo motivacional, que se vaya de aquí con él. No, es una realidad que yo vivo, es una realidad que yo entiendo, y yo no permito que nada impida este fluir de la paz de Dios en mí. Yo he tenido experiencia de 3 de la mañana y no puedo dormir, pensando en los problemas. Y aquí donde yo tomo dominio, entro en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que mis pensamientos en Él perseveren. Número 1. Segundo requisito, aquí lo dice: en Él permanece confiado. En Él permanece confiado. Confía en Dios, su promesa, lo poderoso que es Él. Vamos, ¿tú dudas que Dios es poderoso? Es el único poderoso que ha podido cambiar tu vida. El milagro más grande que Dios va a hacer en ti, ¿sabe qué es? My God, transformarte, cambiarte. No había quien te dominara antes. ¿Quién te llevaba a ti a cambiar tu manera de pensar y ser? Especialmente con el orgullo y yo y los títulos y todo lo que tengo y lo que he adquirido en la vida, ¿verdad? My God, qué bueno que Cristo vino a nosotros y a muchos de nosotros nos apió del caballo, como lo hizo con Saulo. ¡Pum! A mí me tumbó de un caballo. Yo estaba bien en la vida, bien, muy cómodo financieramente, muy cómodo en la vida, hasta que vino Cristo y ¡pum! Me tumbó del caballo. ¿Saben lo que le estoy hablando, verdad? Si no, vaya al libro de Hechos, capítulo 9. Tremenda historia. La historia de Saúl. Terminó siendo un tremendo apóstol, pero Dios tuvo que tumbarlo del caballo en la cual él confiaba y decirle: no, ahora yo soy tu caballo, yo soy el duro en tu vida. Métele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. No digo que Dios es un caballo, lo digo en el sentido figurativo. No me saquen en las redes de que el pastor Juan dice que Dios es un caballo. No. De manera figurativa, que dependemos del Espíritu de Dios para que sea el que nos lleve, nos traiga, nos dirige, nos guíe. ¿Están conmigo? Así que número 1, pensamientos perseveran en el Señor. Tienen que perseverar ¿cómo? En su palabra. Número 1, en su palabra. Pero ¿qué vale yo tener palabra si no tengo presencia? La presencia de Dios, su palabra y presencia tiene que ir juntas. Y por eso nosotros creemos en el poder del ayuno. Porque el ayuno te condiciona, te prepara en el momento para tú decir: carne, tú a mí no me dominas, yo te domino a ti, tengo control sobre ti. Y voy a apartar este día, voy a apartar este tiempo. Y eso es el espíritu mío con el Espíritu de Dios en la presencia, porque quiero que mis pensamientos perseveren en Él. ¿De qué sufre? ¿De ansiedad, depresión o todo esto? Aparta un tiempo de ayuno en la presencia de Dios y preséntaselo a Dios. Presenta todo tu ser como sacrificio vivo. Y la Escritura dice ahí mismo que Él renovará tu mente. Eso está en Romanos capítulo 12. Él renueva tu mente cuando tú te presentas como sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Y mantente, porque en ti estaremos nosotros, en Él estaremos nosotros confiados. En lo que mi mente persevera, en eso yo voy a estar confiando, en sus promesas, en su santa presencia sobre nuestra vida. Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen. ¿Tienen? Denle un minuto ahí. Allá toma tiempito en lo que le hacen el download. Pero ustedes que lo tienen ahí, ¿cuántos de ustedes tienen su Biblia? Vamos, déjenme ver la Biblia. Los que tienen Biblia física. Franklin, that's what's up, man. Eso ahí. Si lo tiene digital, levántalo digital ahí. La mayoría. No hay problema con lo digital y lo físico. Lo bueno de lo físico es que usted la puede subrayar y acordar. Si le puede poner ahí también que lo marque y se puede acordar. Lo importante de la palabra es recibirla y ponerla en práctica. Yo sugiero 2 cosas. Nuestro video, ya después que están, lo que hacemos, pronto nos iremos en vivo, pero mientras tanto, todo esto que se enseña, me gusta enseñar, yo amo enseñar. Esto que se enseña también lo puede encontrar en nuestra página, lo puede ver otra vez, ¿verdad? Porque entre lo que yo hablo hay cosas que no la tengo aquí, sino que me llega como por correo espiritual. Lo puede ver, pero sobre todo entre en la palabra. Estos versículos, regrese a ellos y tómelo posesión.
que sean los versículos de la semana para usted poder estudiarlo. Y no solamente esto, si tú quieres revelación, te doy un secreto o una clave. Aquí, you want revelation. ¿Cuántos de ustedes quieren revelación? Y más revelación, porque mientras más revelación, más conoces a Dios, más conoces su palabra y lo que Él te quiere hablar. Pero si tú quieres revelación, compártelo con los demás. Todo lo que tú compartes se multiplica. En otras palabras, en tu trabajo, en tu familia y aún a ti mismo, declara la palabra, predica la palabra, compártelo con otros. Es impresionante de cómo vas a ver la gloria de Dios aún en tu trabajo. Es impresionante de ver de cómo Dios te puede usar dando una palabra clave a una persona en el momento preciso según la voluntad de Dios. Así que tome esta palabra. Salmo 119 dice que mucha paz tienen. ¿Quiénes? Los que aman su ley. Atención. Uno de los impedimentos que les hablé la semana pasada de la paz, de esto que nosotros entendemos, que no es gobernado por lo que está sucediendo en alrededor. No es gobernado ni por la crisis no determina este poder, esta confianza, esta fe que yo tengo en el Dios poderoso que está por encima de lo que está viviendo en mi vida. Dale tiempo al tiempo, dale tiempo a Dios, dile que está a tu lado, dale tiempo a Dios. Él va a obrar, eso es promesa y Él es poderoso para hacerlo. Pero mientras tanto, Él te va a dar paz. Pero uno de los que impide, o otro factor que impide el fluir de la paz de Dios en nuestra vida, ¿sabe qué es? El pecado. El pecado, porque el pecado te esclaviza. O el plan de las tinieblas es llevarte al pecado, porque una cosa es caer en el momento y un arrepentimiento que es cambio de dirección en la vida. No solamente sentirme mal por lo que hice, pero si continúas haciendo lo mismo, no hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento, que te sientes mal por lo que hiciste. Pero lo que Dios quiere es un cambio de dirección en la vida, que vayamos a Él y en Él podemos confiar para que Él nos rompa de la esclavitud o la atadura que hay en el pecado. El pecado te puede esclavizar y es una de las razones cuando practicas el pecado que impide este fluir de la paz de Dios en ti. Entonces, versículo 165 dice que mucha paz está en aquellos que aman su palabra. En otra palabra, toma la palabra y la aplica, porque tú sabes que estás en rectitud con Dios. Gente, en el área donde tú sabes que no ha habido un arrepentimiento, aquella que muchas veces la justificamos, no, Dios sabe la pata que yo cogeo, o Dios sabe que somos seres humanos y somos débiles. No. La escritura, aún en Romanos 7, cuando el apóstol Pablo dice, hay un conflicto que me di cuenta, que lo que quiero hacer con lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. En ese mismo contexto él dice, gracias a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios te da la gracia, te da el poder para que ya tú no seas débil en esa área, porque en el pecado tristemente viene la angustia, viene este sentir de culpabilidad. Esto viene especialmente cuando estás esclavizado en el pecado, y eso te va a robar la paz, porque tú sabes que no estás bien con Dios, porque aquello que no le has entregado, o aquello que no has decidido, o cortar aquello que alimenta esta carne de pecado, no lo has cortado. Y no vas a sentir paz, porque sabes lo que Cristo hizo en la cruz por ti, pero no estás haciendo de tu parte en la presencia de Dios, que es el que te da la unción para romper todo yugo. No importando qué esclavitud tú tengas, no importando qué vicio tuviste en el pasado, puedes confiar en el poder sobrenatural de Dios que puede liberarte en todo tu ser. ¿Alguien dice amén a eso? Den un aplauso al Rey de Reyes. Ahora entienda esto, versículo anterior, Isaías 26:3, no vayamos ahí, simplemente para poner esto en mente, es que dice que tu mente tiene que perseverar. Notemos o veamos que la escritura habla acerca de la mente y la paz, la conectan. Atención aquí, somos seres tripartitos, y me gustaría que lo anote, este aspecto de nosotros, como seres humanos, somos seres tripartitos. Diga conmigo, somos tripartitos. ¿Qué significa eso? Somos espíritu, dice la palabra. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, 24, 25 lo habla. De que somos seres espirituales. Y este ser espiritual, quienes somos nosotros, somos uno con el Espíritu de Dios. Pero hay una parte interna en la cual siempre tiene que estar sujeta al espíritu, que es el alma. El alma, esa es la segunda, este componente que tenemos nosotros, que es el alma. Es aquí donde tienes que tener mucho cuidado qué es lo que entra ahí, porque otro factor que impide el fluir de la paz de Dios es qué es lo que tú permite que entre a tu alma, que son tus pensamientos.
es un impedimento. Uno de los impedimentos es que tú permites, que tú miras en las redes, que tú miras en estas series, que entra a tu alma, y en el alma es donde están los pensamientos. Entonces cuando esto entra por los ojos o los oídos y tú permites que llegue a tu alma, eso entonces empieza a contaminar tu interior y impide que esta paz funcione en ti, alrededor de ti. Uno de los impedimentos más grandes es, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú continúas pensando y contemplando? ¿Qué es lo que estás pensando y contemplando? Pero veamos esto, vayamos, finalicemos. ¿Cómo puedo lidiar con la falta de paz? Anótelo, ya estamos terminando. Juan capítulo 14, no, de hecho, vayamos rapidito. Ok. Juan capítulo 14, versículo 27. Poderoso. ¿Cómo puedo lidiar con la falta de paz? ¿Cómo podemos lidiar con esa falta de paz? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Versículo de la semana, anótalo. Este versículo de la semana, este va a ser mi versículo de la semana. Isaías 26:3. No vamos a Isaías 23, eso fue el que leímos ahorita. Se lo quiero recalcar porque quiero hacer énfasis de cómo aquí habla de tus pensamientos en ti persevera. Y vamos a ver entonces Juan capítulo 14 versículo 27. Dice lo siguiente: Cristo es el príncipe de paz. Por eso Él porta paz, Él es paz, Él tiene paz, lo porta, es parte de su carácter. Dice: la paz os dejo, yo mi paz se la doy, no como el mundo la da. Atención, como el mundo la da, como le expliqué. El mundo usa métodos humanos, la yoga, la meditación. Tenga cuidado con esto. ¿Por qué? Porque todo esto que se origina en estas culturas o religiones paganas quiere llevar al ser humano entonces a pensar que la paz viene cuando tú desocupas tu mente de los problemas. Eso no existe. ¿Por qué? Porque los problemas todavía están ahí. Pero nosotros como creyentes, nosotros no vaciamos nuestra mente y entramos en meditación para vaciar la mente. Esa no es nuestra paz. El mundo la da de esa manera, pero Cristo dice: no, la paz les dejo, la paz yo le doy. Es una sustancia que vas a tener en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser. No es algo que vas a tener cuando desocupas la mente. No es algo que vas a tener cuando quitas y te desconectas de los problemas. Porque cuando sales de esa sesión de yoga, te vas a encontrar con los problemas todavía. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguien dice amén? Pero note que Jesucristo dice: yo te dejo mi paz, y la paz yo te dejo, te la doy y te la dejo. Dejando entender que es una sustancia poderosa, porque es un fruto del Espíritu. Cuando tiene la paz, no importando la situación, la circunstancia, lo externo, yo estoy lleno de paz y ocupo mi mente con esto porque Cristo me la dio. Puedo ir a Él y Él me va a dar la paz, aquello que me va a dar la firmeza, la certeza, nada roto, nada faltando, nada descompuesto, esperanza para relaciones restauradas. Y le hablé la semana pasada que acerca de las relaciones que hay que restaurar, a nosotros nos toca ir y pedir perdón y restaurar. ¿Se acuerdan que le dije? Donde la palabra de Dios dice: deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es parte de portar paz. Eso es uno de los impedimentos que impide el fluir de la paz en ti, tus relaciones con los demás. Pero si has sido reconciliado con Dios, hay esperanza para tener y restaurar relaciones con los demás. No puedes dar de lo que no tienes. Tienes que restaurar tu relación con Dios en reconciliación con Dios, porque te perdonó. Así puedes entonces tener la paz, y con esa misma paz puedes restaurar y recomponer relaciones. ¿Tiene sentido eso? Un aplauso al Rey de Reyes. Él dice: mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, no como el mundo la da. Y aquí te da instrucciones, más instrucciones. Y estas instrucciones, lo extraordinario de esto es que cuando Dios te da instrucciones o te dice en la escritura qué tú tienes que hacer, lo poderoso es que tú puedes depender en el Espíritu que te va a ayudar a hacerlo. Religión, ¿sabe qué religión es? Religión es intentar de hacer, atención aquí, religión es intentar de hacer cosas espirituales en tu propia fuerza. Eso es religión y por eso no funciona. Por eso religión es intentar de hacer la esperanza que tenemos nosotros, que el Cristo que resucitó antes de morir y ir a la cruz, Él dijo: yo no los voy a dejar solo, les voy a dar un consolador, el Paracletos, que así como Jesucristo estuvo con sus discípulos y le levantaba el ánimo y hacía milagros, dice: le voy a dejar uno igual que yo, que es el Espíritu Santo. Atención, cuando Dios te da instrucciones que dice: no temas,
No se turbe, ¿qué? Tu corazón. Esa parte en el corazón es el alma. No se turbe tu alma. Lo extraordinario es que cuando Dios te da instrucciones o la responsabilidad que te toca a ti como creyente, tú no estás solo. El Espíritu Santo te habilita a no temer. Dice versículo 27. No se turbe tu corazón ni tenga que. Anota esto. El miedo es opuesto a la paz. La paz es opuesto al miedo. Si quieres lidiar con el miedo, necesitas paz. Pero tú no puedes permitir, así como le pasó a Pedro, que terminó hundiéndose, y aún Cristo en su misericordia lo aló. ¿Se acuerda cuando se salió de la barca? El duro que caminó sobre las aguas. ¿Qué pasó? Él puso su enfoque, atención, él puso su mirada, se desenfocó, y al poner su mirada donde no debía, y contemplar y mirar una realidad momentánea, que había una tormenta, pero mi realidad absoluta es aquel que está caminando sobre la tormenta. O sea que hay tormentas en tu vida, pero acuérdate que tu mirada sea en aquel que camina sobre la tormenta. Que tu mirada sea que aunque venga la tormenta, Él camina sobre las aguas, dejándonos entender a nosotros: pon tu mirada en aquel que camina sobre las aguas, porque sobre ella Él te va a encaminar a ti. Así sacó a Pedro y lo encaminó y lo regresó al bote, después que el hombre estaba hundiéndose. ¿Pero por qué? Permitió y le dijo: ¿qué? Hombre de poca fe. No, le dijo, y muchas veces vemos que Jesucristo le dice: no tema. Dile que está a tu lado: no tema. Que no sea lo que está sucediendo en tu vida lo que gobierne tu ser. No tema. Dile: no tema. Dile que está a tu lado: no temas. Que la confianza que tú tienes en Cristo es en la plena paz de que sus promesas son sí y qué. Y si se te olvidó eso, o si necesitas un poquito más de confirmación o fundamento, la Escritura dice que Él hizo un pacto con nosotros como Padre, para que nosotros estemos confiados en esta reconciliación que tenemos con nuestro papá. Que Él siempre está en cuidado de nosotros. Él siempre está en control. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a tocar dar esta tercera parte. ¿Quiere más? Eso será para la próxima. Ahí donde estás, tiene sus ojos. Y yo quiero hacer este llamado de parte de Dios. Y este llamado es una invitación que Dios te hace. Es una invitación así como me la hizo a mí 20 y pico de años atrás, que le entregué mi vida a Él. Y de ese entonces le puedo decir: soy testigo de que todo lo que he predicado, todo lo que hemos leído, lo que vemos, hemos estudiado en su palabra, lo he visto manifestarse en mi vida. Después de yo ser reconciliado con el Padre después de ser pecador. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Esta es la gran oportunidad para una reconciliación con el Padre, donde la Escritura dice que somos todos pecadores y que en la cruz Cristo llevó nuestros pecados para que seamos perdonados, justificados simplemente por la fe, creyendo en Él, en lo que Él hizo en la cruz, y que lo hizo por amor a nosotros, aun cuando nosotros estábamos perdidos en el pecado. Él lo hizo, murió y resucitó en un cuerpo glorificado para darnos esperanza de que en Él podemos confiar, en el poder de la resurrección en toda área de tu vida, que no importando lo que estés enfrentando, no importando lo que esté muerto en tu vida, en su poder vivirá. Lo único que Dios pide es un arrepentimiento, que preparemos nuestro corazón reconociendo que somos pecadores y que hagamos un cambio de dirección en la vida y de mente para poder venir a Él y decir: Señor, vengo a ti, te pido perdón, me arrepiento, me rindo a ti, para que seas tú el Señor, el que gobierne mi vida, y que todo lo que he aprendido hoy se pueda ser realidad, rema, sustancia en mí, porque Él es el príncipe de paz. Y vengo para presentarte en este momento al príncipe de paz que murió en la cruz para pagar por todos tus pecados, de todo tu pasado, presente y futuro también, para que tengas oportunidad de ser reconciliado con Dios. No hay una reconciliación automática con Dios, porque Él es santo y la santidad de Dios no puede mezclarse con nuestra impureza como seres humanos y nuestros pecados. No es automatizado.
La única manera para recibir la salvación, recibir a Cristo, es como Señor y Salvador, recibir lo que Él hizo en la cruz y recibirlo a Él, recibir el perdón de pecado. Y recibir el perdón de pecado es lo que nos lleva también a recibir por gracia el regalo de la vida eterna. Esta vida eterna viene en el momento que lo recibes como Señor y Salvador. Esta vida eterna, esta vida llena en tu interior con la paz que viene de la vida, la recibes en el momento que lo recibes como Señor y Salvador. No cuando muere y vaya al cielo, también tendrás allá, pero aquí en el ahora los puedes recibir al príncipe de paz, recibiéndolo como Señor y Salvador. O sea que hay alguien que nunca ha tomado esa decisión, o si lo ha hecho pero se ha apartado, esta es la oportunidad para reconciliarte. Pero sea que te quieres reconciliar porque te apartaste o porque nunca lo has hecho, ahí donde está quiero guiarte a hacer esta oración de arrepentimiento para perdón de pecado y vida eterna. Así que si tú dices, pastor, ores por mí, quiero recibir en este momento ese perdón y la vida eterna, ahí donde está, la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Yo bendigo esa mano que se levanta. Alguien más, alguien más. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alguien más. Si estás viendo en este video también, ahí donde está, prepara tu corazón. Quiero guiarte. Si levantaste tu mano sin pena, cierra tus ojos. Si levantaste tu mano ahí donde está, ponte de pie, sin pena. Ponte de pie. Y mantén los ojos cerrados. Tú que estás viendo en video, ponte de pie también. Yo quiero guiarte a hacer una oración. Esta oración es una oración donde te voy a guiar a pedirle perdón al Señor y a abrir tu corazón para que lo recibas como Señor y Salvador. Así, si la iglesia me acompaña, digan conmigo: Padre Celestial, en voz alta: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Tú que estás viendo en video, digan conmigo: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Reconozco que soy pecador, que mis pecados me han separado de ti, y te pido perdón. Me arrepiento. Dile: me arrepiento. Vengo ante ti rendido en arrepentimiento, confesando que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Lo creo, diga conmigo: lo creo por fe y lo recibo. Y que al tercer día el Padre lo resucitó. Y lo creo por fe, que sé que también seré resucitado. Digan conmigo: renuncio. Digan conmigo: renuncio al mundo, al pecado y a mí mismo, y hago un pacto contigo en tu sangre para recibir por fe y por gracia el perdón de pecado y la vida eterna, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso. Thank you, Jesus. Amen. Amén. Ahí donde está, póngase de pie. Thank you, Jesus. Paremos. Para tu corazón en este momento.